Buen día con todos, queridos amigos. Hoy día vamos a ver un repaso de lo que vendría a ser citología, la parte de célula procariota. Recuérdalo, cuando hablamos de citología estamos hablando de la ciencia que se encarga de estudiar ¿qué cosa? Va a estudiar todo lo que es referente a la célula. Y el padre, amo y señor de la citología se le conoce ¿a quién? A Robert Hooke. ¿Por qué Robert Hooke? Porque se dice que fue el pionero, fue el primero que en realidad observó una célula en el microscopio. ¿Cómo fue así? Que agarró un pedazo de corcho, la colocó al microscopio y observó unas pequeñas celdillas. Esas celdillas le llamó célula o pequeña cavidad. Obviamente que hay que recordar que Robert Hooke hizo la primera observación, pero una célula muerta. Ahora tenemos a Anton Leeuwenhoek, que también es conocido como uno de los grandes padres, pero padre de la protozoología. Él fue el primero en observar una célula viva en el microscopio. Un día obviamente se puso a observar su semen y encontró que había unas especies de animalitos moviéndose y sin quererlo había descubierto el espermatozoide. Otro día se puso a observar un poco de agua de un charco contaminado y observó también unos animalitos que les llamó animáculos y se dio cuenta que eran seres vivos, pero muy pequeños, muy microscópicos. A ellos obviamente eran las bacterias y los protozoos. También descubrió ¿qué cosa? Los famosos glóbulos rojos. Y después también parte de la citología, del estudio de la célula, hay que obviamente mencionar a Challenday y Schwann, que fueron parte de la teoría celular. Todos ellos decían que todos los seres vivos provienen de ¿qué? O están formados ¿por qué? Por células. ¿Y qué es la célula? Es la unidad funcional, estructural, anatómica de todo ser vivo. O sea, cuando hablamos de célula hablamos de unidad de vida. Sin más que decir, vamos a hablar ahorita de la célula procariota. Profe, ¿qué? ¿Hay varios tipos de célula? Bueno, se les clasifica en dos. La procariota, la que no presenta carioteca, no presenta núcleo, y la eucariota, la que sí presenta núcleo. La procariota es la menos evolucionada, ¿correcto? Es propia de las bacterias. En cambio, la célula eucariota es la más evolucionada, es la que tienes tú, obviamente, ¿correcto? Entonces proseguimos acá. Célula procariota. Va a ser representada hoy día por la famosa bacteria. Recuerda que la bacteria, obviamente, son microorganismos, o es un microorganismo, obviamente, procariota unicelular, formado por una sola célula, que presenta un tamaño muy pequeño. Es tan pequeño que es invisible al ojo humano. Por lo tanto, hay que verlo ¿con qué? Con el microscopio. Se dice que su tamaño, más o menos, es aproximadamente de 0,5 a 5 micrómetros. Existen diferentes formas de bacterias. Mira, si tú las puedes observar, hay formas esféricas, ¿sí? O globulares, que es la llamada coco, ¿sí? Cuando se juntan dos cocos, diplococo. Cuando se juntan varios cocos de manera lineal se llama streptococos, que es una bacteria propia que genera infección de garganta mayormente, y la puedes vencer con penicilina, moxilina, Velamox, Rulit o algún tipo de antibiótico. Hasta la citromicina también va a atacar obviamente a los streptococos, ¿correcto? Cuando se agrupan obviamente estos cocos en gran cantidad se llama estafilococos. También tenemos la forma bastonada, así como si fuera un bastoncito, que es el famoso bacilo. Y la forma de coma, ¿sí? Que es el famoso vibrio. Habrás escuchado el famoso vibrio choliari, ¿cierto? Que es la enfermedad del cólera. Bueno, y tenemos también la forma espiral, que es la espiroqueta, ¿no? Que obviamente genera, ¿qué cosa? La sífilis. Ya está, chévere. Acá tenemos la bacteria, dibujadita, toda redondita, toda ella bien bonita, bien chévere, con su tremenda cola. Mira tal cola que tiene, ¿correcto? Espectacular. Vamos a hablar de su estructura, obviamente, de la bacteria rápidamente. Primero, que en su estructura, ¿sí? Toda bacteria, ¿qué va a tener? Va a tener, mira, esto de acá que vendría a ser la famosa membrana celular, ¿correcto? Que está formada por fosfolípidos, por si acaso, la membrana celular. Dentro de la membrana celular hay una especie, obviamente, una especie muy pequeña, ¿sí? Se podría decir muy pequeña, de organelas. ¿Cuál es? La principal es el ribosomas, que lo tiene tanto la procariota como la eucariota. Pregunta de examen. ¿Qué organela tienen en común la procariota y la eucariota? Los ribosomas. ¿Y por qué se encuentran en las dos? Porque los ribosomas son los que sintetizan las proteínas que son necesarias obviamente para la célula. Ahora se le llama ribosoma 70S. Esa es su unidad por si acaso. Ahora mira, hay otra cosita, profesor. ¿Qué es esto, profesor? Se llama plásmido. ¿Y qué es el plásmido? Es un material genético extra, o sea, es ADN extra que va a permitir resistirse ante los antibióticos. O sea, si tú tienes una infección bacteriana y te mandan un antibiótico, pero tu bacteria tiene plásmido, entonces se vuelve resistente ante los antibióticos, ¿correcto? De repente esta bacteria se encuentra con otra bacteria que no tiene ese
Plásmido, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace ella? Hace una conjugación. ¿Qué vendría a ser la conjugación? Vendría a ser el transporte o el pasarle una pequeña porción de ADN para que la otra bacteria también se vuelva resistente. Es un tipo de reproducción parasexual, no es sexual. Recuerda que las bacterias no se reproducen de manera sexual. Las bacterias se reproducen de manera asexual por fisión binaria, transversal. Se van dividiendo y obviamente se generan una gran cantidad de bacterias que pueden infectar todo el organismo. Oye, otra cosita más, mira, yo observo que hay como unas especies de puntitas así, chiquitas, una grandaza, mira, ¿qué se llama esto? Se llama fimbrias o pili. Las fimbrias o pili son las que permiten la adhesión de la bacteria. Se adhieren obviamente las bacterias y este pili va a permitir lo que te decía, la conjugación o reproducción parasexual. O sea, una bacteria se encuentra con otra bacteria y una le dice, oye, enséñame tu pili. Le enseña su pili, ¿sí? Y por ese pili va a transmitir, ¿qué cosa? Plásmido. Al transmitirle por el pili plásmido a la otra bacteria comienza a generar resistencia ante los antibióticos. Hay una cosa importante acá. Las bacterias, muchas de ellas tienen una cápsula. Si presentan una cápsula, esa cápsula debe evitar que sean fagocitadas. Lo que pasa es que a veces viene el glóbulo blanco, que tú sabes que es tu soldado de defensa del organismo, es parte del sistema inmunológico, el sistema inmune, los leucocitos, los glóbulos blancos, los linfocitos T, salen a rondear por ahí y ven a una bacteria y dicen, uy caramba, vamos a chapar a esta bacteria y nos vamos a fagocitar, la vamos a atrapar, la vamos a digerir y obviamente la vamos a destruir. Sin embargo, se encuentra una bacteria recontra palomilla y esta bacteria es palomillaza porque no se deja fagocitar. ¿Pero por qué? Porque tiene cápsula. O sea, la cápsula va a evitar que la bacteria sea fagocitada. O sea, evita la fagocitosis, que sea en otras palabras tragada o comida. ¿Correcto? También brinda forma y rigidez. Recuerda que cuando hablamos de bacteria hablamos de célula procariota. Y la célula procariota, ¿qué cosa no tenía? Procariota sin núcleo, no presenta núcleo. Entonces, ¿qué presenta, profesor? Presenta una especie de zona densa muy parecida al núcleo, pero no es el núcleo en realidad. Se le llama nucleoide, ¿correcto? Y en ese nucleoide se encuentra el ADN circular y desnudo, ¿correcto? Ahora, profe, acá hay unas especies de invaginaciones, mira, ¿sí? Que están en la membrana. Ya, esas invaginaciones que están en la membrana se les llama mesosomas, ¿correcto? Y hay dos tipos de mesosomas. El mesosoma lateral, ¿sí? Que permite la respiración celular, y el mesosoma de tabique, que es el que se puede adherir o hace soporte al material de ADN. Por ejemplo, este es un mesosoma de tabique, está cerca de la zona densa y se hace el soporte al ADN, para que también lo tengas presente. Ahora, las bacterias tienen una pared celular, y dependiendo de esa pared celular, pueden ser gram positivas o gram negativas. ¿Cómo es eso, profe? Te explico. La pared celular está conformada de peptidoglucano, o también llamado, peptidoglucano, también llamado mureína. Si tiene mucho peptidoglucano, bastante mureína en gran cantidad, bastante peptidoglucano en gran cantidad, se llaman gram positivas. En la tinción, que es una prueba de laboratorio, van a dar un color azulado, y obviamente pues las que tienen poca cantidad de peptidoglucano, o sea, poca mureína en su pared, sí, que están un poco debilitadas, son gram negativas. En esa misma prueba da un color medio rojizo, medio rosadito más que todo, ¿ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de peptidoglucano en la pared celular, va a ser gram positiva o gram negativa. Recuérdalo, ¿ya? Por si acaso. Otra cosa más que hablar, que esta especie de colita chévere, tremenda cola que tiene esta bacteria, se llama flagelo. Por si acaso, no todas las bacterias tienen flagelo, pero esta que he colocado acá sí tiene flagelo. ¿Para qué sirve? Para la locomoción, permite el movimiento de la bacteria. Ahora, su nutrición. Las bacterias pueden ser autótrofas, ¿sí? Si obtienen su propio alimento, si sintetizan su propio alimento. O pueden ser heterótrofas si obtienen el alimento de algún material o compuestos orgánicos. Por lo tanto, he puesto acá, mira, por su nutrición. Autótrofa, obtienen carbono del dióxido de carbono del aire, del ambiente. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ellas pueden fabricar, pueden producir, pueden sintetizar su propio alimento. Y heterótrofas obtienen el carbono de los compuestos orgánicos, simplemente utilizan los compuestos orgánicos que están ahí. Jóvenes, por su respiración hay bacterias que son aerobias, son las que sí necesitan oxígeno. Aerobias necesitan de oxígeno. Hay otras bacterias que se llaman anaerobias,
que obviamente no necesitan de oxígeno para su desarrollo. Y hay unas bacterias que son facultativas, que se pueden desarrollar tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno, ¿correcto? Sin más que decir, te he presentado de manera muy rápida, ¿sí? He hecho un video repaso, ¿sí? Una retrosíntesis, así al toque nomás en one, de lo que vendría a ser célula procariota. Muchas gracias, pueden copiar.